Bueno, buenas noches, Dios les bendiga a todos. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15? Lucas, capítulo 15. Cuando lo tengamos, nos vamos poniendo sobre nuestros pies, por favor. Cuando estemos ubicados en el capítulo 15, vamos a ir al versículo 11. Y el versículo 11 tiene como subtítulo Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestidle. Pone un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro más gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Dejémoslo hasta ahí. Yo les invito a que cierren un momentico sus ojos y que le digan al Señor que por favor nos dé discernimiento para entender esta parábola esta noche de hoy. Que por favor Él sea trayendo a nuestro corazón cada enseñanza que tiene para cada uno en particular. Y que nos enseñe por favor cómo debemos de ponerla en práctica. Señor, pongo mi vida en tus manos, Dios, todo lo que tú me has mostrado, Señor, para el crecimiento, la edificación de mi vida, Dios, y también de esta iglesia. En tus manos nos encomendamos pues en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, esta parábola se da en un contexto donde los fariseos estaban criticando a Jesús. ¿Por qué lo estaban criticando? Porque Jesús estaba andando con publicanos, con pecadores, con ladrones, con todo el mundo, y parecía que Jesús como que le caía muy bien este tipo de personas. Y entonces los fariseos, en medio de solamente estar tratando de cumplir las reglas pesadas que le ponían al pueblo, ellos solamente cuchuchaban, no escuchaban lo que el maestro estaba enseñando, sino que estaban diciendo, y ya se juntó con ese pecador, y ya se juntó con aquel ladrón, y ya se... No, imagínense, y ese que es el Mesías, el Salvador. Y entonces estábamos en un contexto de pura crítica de parte de los fariseos para Jesús, pero lo que ellos no entendían era lo que Jesús quería enseñarles al pueblo. Y por eso encontramos ahí, en ese capítulo 15, varias enseñanzas. Empieza con la enseñanza de la oveja perdida, la moneda perdida, y entonces yo digo, y el hijo muerto, y el hijo perdido. Pero entonces había un propósito de Jesús contarles al pueblo para que los fariseos escucharan estas enseñanzas y de cómo se goza un padre o alguien cuando algo se le pierde, ¿cierto? A todos se nos ha perdido algo que estimamos de valor y cuando lo encontramos, ¿cómo es la alegría? Entonces Jesús viene y compara con estas parábolas cómo es cuando alguien se ha perdido y vuelve y regresa nuevamente a casa. Por eso el estudio de hoy lo he querido titular, vuelvo a casa de mi padre. Y entonces con esa pregunta de vuelvo a casa de mi padre, vamos a mirar varios motivos por los cuales un hijo se va de la casa del papá. Porque si yo vuelvo a la casa de mi papá, es porque algún día, por algún motivo, me fui. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales
un hijo, en este caso el hijo pródigo, se fue de la casa de su papá. El primer motivo que yo encuentro ahí es la falta de contentamiento. Ese es el primer motivo que el hijo pródigo encontró para empezar a pensar en su corazón: yo me quiero ir de aquí, yo me quiero independizar, yo quiero armar rancho aparte, yo quiero hacer lo que yo quiera. La falta de contentamiento. Y yo empecé a pensar, pero la falta de contentamiento, entonces, ¿en qué áreas? La falta de contentamiento con la familia. Puede ser que él estaba cansado de vivir bien con su padre, de realizar las mismas actividades diarias y de que no hubiese aventura, adrenalina y peligro, porque estaba dentro de una familia muy calmada, una familia muy quietecita, muy constante. Entonces él como que no estaba contento con esa parte en su vida. Pero lo segundo era que tampoco estaba contento con el lugar donde vivía. ¿Por qué? Porque dice que cuando él le pidió los bienes a su padre, la herencia, que más adelante vamos a hablar de ella, él juntó todo lo que tenía y se fue para otra provincia. No estaba contento con el lugar donde él estaba. No estaba contento con ese hogar que su padre toda la vida se había esforzado para brindarle a él y a su hermano mayor. Él no estaba contento con eso. A eso él no le traía alegría. A eso él no le traía satisfacción. A él no le llamaba la atención seguir con las costumbres de su padre. Él quería un nuevo estilo de vida. Y por eso él quería su nueva casa. Entonces yo quiero que empecemos como a pensar esa falta de contentamiento que el hijo pródigo tenía y empecemos a analizarla con nuestra vida. Y entonces a él tampoco lo tenía contento lo que él hacía. Parece que ellos eran de un estrato social alto, ¿cierto? Porque si piden herencia, pues alguna cosita tenían, si habían animales, si habían anillos por ahí, si habían trajes de lo mejor, si tenían criados. O sea que el papá como que tenía un buen extracto social, pero el hijo pródigo no estaba contento con eso. No estaba contento ayudándole al papá a manejar los negocios, no estaba contento a estar recibiendo órdenes de él. Él anhelaba vivir perdidamente. Y ubiquémonos ahí en el versículo 13, por favor, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y a mí me llamó mucho la atención esa palabra perdidamente, porque es que a veces, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó alguna vez, uno no dice en la casa: cuando yo cumpla 18 años, ay, yo voy a hacer todo lo que yo quiero. Venga a ver si me van a prohibir que llegue aquí a las 2 de la mañana. ¿Ustedes no lo pensaron? Claro. Si a uno le decían: es que usted es menor de edad y se entra a las 8 de la noche. Y yo no pensaba sino ser mayor de edad para entrar a la hora que a mí me diera la gana. Yo creo que a todos nos ha pasado esa partecita. Y entonces cuando el hijo pródigo se fue, juntó todas sus cositas, su mochila, y me imagino que salió súper feliz a vivir perdidamente. Empecé a buscar como qué significa perdidamente: libertinamente, desordenadamente, salvajemente, desenfrenadamente. Así empezó a vivir el hijo pródigo, con esa falta de contentamiento que tenía en su casa, con esa falta de alegrarse por todo lo que Dios había permitido que él tuviera. Él mejor se fue y quiso vivir salvajemente, dejémoslo así, en ese término. Entonces imagínense cómo fue que él empezó a vivir. Pero yo quiero que antes de continuar, entonces nosotros miremos, porque ustedes pueden estar pensando, entonces, ¿qué es la falta de contentamiento? La falta de contentamiento es un estado de insatisfacción interior y paz. Es una actitud de desagradecimiento y desconfianza por las circunstancias vividas, sean buenas o sean malas. Sencillamente así somos los seres humanos. Nosotros, para que nos tengan contentos, es muy difícil. Si llueve, qué frío. Si no llueve, qué calor. La tierra se secó. Si no llueve, entonces estamos sin pasto. Y si llueve mucho, entonces no, se pudrió el pasto. Estamos muy descontentos.
En todo momento nosotros tenemos una descontentura, por decirlo así, con todas las cosas que Dios nos permite vivir. Pero así se nos pasa la vida y nosotros no nos damos de cuenta que estamos anhelando tener pues lo que no tenemos, y cuando lo tenemos ya queremos tener otra cosa más que nos da a la necesidad de conseguir porque ya tenemos algo más. Y así nos vivimos y nos pasamos 20, 30, 40, 50 años. Y ese fue uno de los motivos por los cuales el hijo pródigo entonces decidió pedir sus bienes, que por cierto, pues porque los tenía que pedir, vamos a pasar a esa parte, e irse a desgastar salvajemente todo lo que ni siquiera era de él. Pero eso empezó desde la raíz del corazón, de la falta de contentamiento que él tenía. Pero lo segundo, y no vamos a ver sino dos motivos, ahí podemos encontrar muchísimos, pero para no alargarnos muchos en la noche de hoy, yo solamente quiero hablar de dos. Primero, la falta de contentamiento. Y segundo, la codicia. La codicia que tenía el hijo pródigo en el corazón le hizo apartarse de la casa de su padre. Eso lo hizo ir muy lejos de la casa de su padre. Y resulta y sucede que yo empecé a pensar, yo primero pensaba hace unos días, lo que el hijo pródigo tiene es avaricia. Y por unos días pensé, es avaricia. Y resulta de que en algún momento me encontré con la palabra codicia. Y entonces yo ya empecé a, como inestable, ¿es avaricia o es codicia? Pues resulta y sucede de que avaricia es el afán desmedido de poseer riquezas para atesorar. ¿El hijo pródigo quería tener riquezas para atesorar? No, para malgastar. Entonces resulta y sucede que codicia es el afán excesivo de riquezas sin propósito, para lo que me resulte, para cualquier cosa. Yo quiero preguntarles a ustedes, porque es que a mí me ha pasado y estoy viviendo ese proceso. ¿Para qué nosotros nos desgastamos trabajando? Para poderme dar unos gusticos, ¿cierto? Mucha gente piensa en trabajar para ahorrar, ahorrar y ahorrar. Ese no es mi propósito. A mí me gusta trabajar y gastar. Y gastar, no guardar mucho, ir invirtiendo en lo que se necesita, como digo yo. Vamos invirtiendo en lo que necesitamos. Pues el hijo pródigo hizo lo propio. Él le pidió la herencia a su papá, de codicioso, para invertir en lo que él quería, para vivir salvajemente. Pero entonces, detrás de esa codicia, él empezó a desear los bienes ajenos. ¿Y cierto que eso es un pecado? Esos son de los 10 mandamientos. No desear los bienes ajenos. Resulta y sucede de que para nosotros pedir una herencia o reclamar una herencia, ¿qué tiene que haber? Pues un muerto. Y el papá no se había muerto. Por lo tanto, todavía no hay herencia. Conchudo. Pidiéndole que la herencia al papá y el papá todavía en vida. Pero él le pidió abundantemente la herencia a su papá. Y su papá era tan buena gente que también abundantemente le dio lo que tenía. Le dio lo que le pertenecía, pidiendo una herencia sin funeral. ¿Hasta dónde nos lleva a nosotros la codicia para alejarnos de la casa y de los brazos de nuestro padre? ¿Hasta dónde llevó al hijo pródigo esa codicia que no le importó si el papá se quedaba o no se quedaba con alguna cosa para sobrevivir? Lo único que le importó era que él necesitaba, punto. Yo necesito y yo me lo merezco. Entonces así que me hace el favor y no vamos a esperar a que usted se muera. No haga que yo le tenga que echar un poquito de veneno en el jugo. Mejor deme lo que a mí me pertenece. Que yo ya necesito empezar a vivir mi vida. Él quería vivir la vida. El versículo 13 lo dice ahí. Dice, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él quería conocer lo que no le haría bien. El licor, la lujuria, y entonces yo digo en este momento, las drogas, la prostitución, todo ese montón de cosas, él las quería conocer.
¿Y quién de nosotros no ha querido conocer ese mundo también? ¿Quién de nosotros no ha querido vivir bueno? Pues ustedes me dirán, no, drogas no, ¿qué tal? Ay, no, pero licor no, ¿qué tal? Pero ¿qué tal una canita al aire? ¿Qué tal un gastico? ¿Qué tal darnos un gustico? ¿Qué tal esa cirugía de reducción o de aumento? ¿Qué tal esos gusticos que nos queremos dar por ahí? No importa lo que tengamos que hacer, no importan los empeños que nos tengamos que meter, pero queremos vivir la vida y no lo merecemos. Y no lo merecemos. Entonces, solo estos dos factores llevaron al hijo pródigo a vivir una vida desenfrenada y muy lejos de la casa de su papá. Porque recordemos de que él se fue a vivir por allá muy lejos, a la casa de su padre. Pero parece que aquí se acabó la historia y que el hijo se fue a vivir y que bueno, fue muy feliz y vivió como le dio la gana y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Resulta de que no. Resulta de que cada cosa que nosotros hacemos trae su consecuencia tarde que temprano. Y entonces ahí también vemos que no mucho tiempo después hubo una gran escasez en la provincia donde él estaba y como él era de rochoncito, ya se había quedado sin nada y entonces estaba como pasando necesidades y un poquito de hambre y ya no tenía con qué satisfacer sus gusticos. Y entonces ya tampoco tenía cara para volver a la casa de su papá a pedirle. Y entonces se le pegó a un hacendado que cuidaba por allá unos cerdos y entonces se le pegó. Ni siquiera fue que le dieron trabajo. Él se le pegó al señor y el señor le dijo, vaya y cuídeme los marranitos allá a la finca, hágame el favor. Y él se fue y él veía cómo los marranitos comían y él, yo me imagino cómo tragaba. Dice, ay, qué rico comerme una algarroba de esas. Pero no le daban. No, señor, esa es la comida de los cerdos, vaya busque usted su comida. Vaya busque usted no trajo la coca, lo sentimos. Esta es la comida de los cerdos, aquí no se les puede escasear. Y entonces, cuando él estaba en ese momento de hambre, de necesidad, de escasez, ¿qué pasa con él? Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, y a mí me llamó mucho la atención de esa palabra, volviendo en sí. Y entonces yo dijera, muy paisa, sí, ahora sí. Volviendo en sí. Entonces, cuando dice ahí, volviendo en sí, es reflexionando, recapacitando, tomando identidad. ¿Yo qué hago aquí? Yo no pertenezco a este lugar. Recapacitando. Yo no soy de acá. Porque yo no estaba contento en la casa de mi padre si yo lo tenía todo. Realmente yo era feliz y no lo sabía. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Yo me imagino que así dijo el hijo pródigo. Realmente yo era muy feliz con lo que tenía, pero no lo valoré. No sabía que era muy feliz. Y he escuchado a muchas personas que lo dicen así. Éramos felices y no lo sabíamos. Estábamos muy bien y no lo sabíamos. Hasta que verdaderamente sí tuvimos necesidades que pasar. Y entonces el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, yo no pertenezco a este lugar. Yo estaba mucho mejor en la casa de mi padre. Es más, los jornaleros de la casa de mi padre comen mejor que yo aquí, mirando apenas cómo comen los cerdos. Yo creo que yo me voy a ir a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón. Ya no merezco ser el hijo de él, pero sí quisiera ser su jornalero. Sí quisiera ser trabajador de mi padre. Sí creo que pudiera estar mejor allá. Sí creo que me fuese mejor allá. Es que las acciones pasadas me llevaron muy lejos de la casa de mi papá. ¿Qué estará haciendo mi papá? Tendré que volver. Extraño a mi papá. Me hace falta mi papá, como decimos, como dicen los niños. Lléveme donde mi papá que me hace falta, yo no soy de aquí. Así empezó el hijo pródigo a anhelar la ausencia, la falta de su papá. Y entonces, en el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre
Y esa parte de me levantaré también me llamó mucho la atención. Me levantaré significa incorporarse, resucitar. O sea que estaba muerto. Sí, por allá más atrás. El papá dice cuando el otro hijo se enojó y entonces el papá dijo, no, nos es necesario hacer fiesta porque este hijo, versículo 32, nos es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Y entonces esa palabra ahí de levantarse fue que él volvió a tomar vida, volvió a recapacitar, volvió a incorporarse, o sea que vino y tuvo un arrepentimiento y ese arrepentimiento le generó tener que hacer algo, porque si nosotros nos arrepentimos, pues llevamos un estilo de vida y si nos arrepentimos de ese estilo de vida que llevamos, pues tenemos que cambiar a otro estilo de vida diferente. Eso es arrepentimiento. Ir por este camino, no, por aquí no es. Ah, bueno, entonces tomo otra dirección. Eso implica un esfuerzo, eso me implica una fuerza, eso me implica tener que hacer grandes cambios en la vida. Eso le implicó al joven rico, el arrepentimiento. Tener que darle vergüenza, volver donde su papá, tenerle que decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, yo ya no merezco ser tu hijo, ahora déjame solamente ser tu sirviente. De corazón. Y entonces tomó camino y se fue. Ese arrepentimiento le trajo una acción. Ese arrepentimiento empezó a darle en su mente algo diferente, a pensar diferente y a decir, no, yo necesito volver donde mi padre. Yo extraño a mi padre. Sinceramente yo no pertenezco a este mundo. De verdad que yo no soy de aquí. De verdad que yo necesito volver allá. Y cuando eso sucedió, mire lo que pasó en el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y su padre, cuando aún no es, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Ustedes se imaginan cómo olería de bueno? ¿Ustedes han visto las personas que trabajan en marranera? ¿Cómo se les impregna en todo el cuerpo y en toda la ropa ese olor a cerdito? Y lo más tremendo es que se acostumbran a hueler a puro cerdo. Pero los que estamos alrededor nos huele horrible. Y entonces el hijo pródigo iba con ese olor a cerdo, con ese olor a mundo. Y el padre viene y cuando lo ve por allá desde lejos, ¿ustedes se imaginan cómo fue la alegría? Fue llamado a misericordia y viene y para cubrir a su hijo. Y a mí me llamó mucho la atención otra palabra ahí es que el papá salió corriendo. Me imagino que ya era un anciano, ¿cierto? Las personas mayores en aquel tiempo no corrían. ¿Y por qué no corrían? Pues yo me puse a pensar, ¿por qué no corren? No corrían porque ellos usaban túnicas y entonces la única forma en la que ellos corrían era cuando se estaban preparando para la guerra. ¿Pero por qué? Porque si alzaban la túnica, como que se la amarraban acá con el cinturón o con algo, el hecho era que les quedaba aquí cogida y entonces ya quedaban con los pies libres para poder salir corriendo. De lo contrario, si lo hacían, eso era una vergüenza. El padre cuando vio al hijo decidió subirse su túnica y salir corriendo. ¿Qué importa que el mundo, que la gente me vea, que los demás del pueblo me vean, que me vieron las piernas, que salí corriendo a abrazar al hijo? Y yo me puse a pensar, pero ¿por qué el papá le dio tanta alegría? No esperó que el hijo llegara para que darle su beso y su abrazo y todo lo que fuera. Pues también resulta de que es que en aquel tiempo, pues el pueblo podía apedrear a los hijos rebeldes y contumaces, ¿cierto? Y entonces cuando el padre vio venir a su hijo por allá, ¿qué pensó? Me van a apedrear a mi hijo. Me van a matar a mi hijo. Mi hijo se arrepintió y ya viene. Me lo van a apedrear. Y se sube la túnica y sale corriendo para abrazarlo y cubrirlo. Para cubrirlo. Para no dejar que lo apedrearan, porque es que este ya había sido un hijo rebelde, que había fallado.
y que había cometido un error bien grande y que podía ser apedreado. Y a mí me impactó muchísimo esa forma como ese papá corre a cubrir a su hijo, corre a besarlo, corre a cubrirlo y viene y es llamado a misericordia y viene y lo trae y le dice: hijo, ¿cuánto te estábamos extrañando? Y le dice a sus sirvientes: vístanlo, vístanle ropas de hijo, pónganle lo mejor, dice ahí el texto bíblico, busquen el mejor traje, no le van a poner ropas de sirviente, ropas de hijo, de mi hijo se merece lo mejor, pónganle las ropas, pónganle el anillo, y el anillo es señal de autoridad, otra vez le devuelve la administración, otra vez le da el puesto que no se merece por lo que hizo, pero que sencillamente se lo quiere entregar de nuevo. Y además de eso le dice: tráigale sandalias para que sienta el confort de volver a casa, de estar nuevamente en la casa, y para que no se le olvide que andar en el mundo maltrata y da muchas ampollas. Entonces miren lo que el padre, las cosas tan bonitas que hizo con su hijo. Pero la historia tampoco se queda ahí. Con esta historia parabólica, Jesús quería enseñarle a los fariseos lo importante que era que un pecador se arrepintiera y la inmensa alegría que esto genera en el corazón de Dios. Asimismo, es nuestro Papá Dios con nosotros. Cuando nosotros pecamos y por nuestro pecado nos alejamos de la casa de nuestro papá, porque nos da rabia, porque somos egoístas, porque queremos hacer lo que queremos, porque queremos vivir simplemente nuestra vida. Y cuando nos estrellamos en el mundo, recapacitamos, nos incorporamos y volvemos arrepentidos a los brazos del Padre. Él lo único que hace es salir corriendo a cubrirnos y a decirnos: yo te estaba esperando. Aquí está nuevamente tu puesto. Aquí está nuevamente tu vida. Continuemos de aquí para adelante. ¿Dónde era que habías quedado? Continuemos. Y es algo muy diferente a lo que el mundo nos ofrece. Cuando nosotros en el mundo retrocedemos, ¿qué pasa? Tenemos que empezar de ceros. Pero nuestro Padre es tan misericordioso que cuando nosotros retrocedemos, nos arrepentimos y volvemos, seguimos en el lugar donde habíamos quedado. Y eso a mí me pareció tan impactante y tan bonito. Cuando nosotros caminamos con Jesús, no tenemos ninguna pérdida. Entonces, iglesia, ¿por qué nosotros queremos caminar en el mundo? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos da tantísima brega caminar en las manos de Dios? Caminar con Él, siempre, en su presencia. ¿Por qué nos da tan difícil vivir en la casa de nuestro Padre? Y siempre nos queremos ir a conseguirnos ampollas, callos, cicatrices que no estamos llamados a conseguir. Entonces, yo les invito a que nosotros empecemos a reflexionar en que nosotros pensemos por un momento que nosotros somos hijos pródigos. Y cuántas veces por nuestra rebeldía nos hemos ido de la casa del Padre para mal administrar todas las bendiciones que Él nos da. Y ahora yo quiero meterme en otra área espiritual. Ustedes me podrán decir a mí: pero es que nosotros plata no tenemos, herencia no le estamos pidiendo a nadie, a Dios tampoco le estamos pidiendo, Él nos llena de sus misericordias. Pero cuando nosotros llegamos a la casa de nuestro papá, nosotros vinimos con las manos vacías y Él nos empezó a dotar de unas bendiciones espirituales grandísimas, de unos dones con que usted y yo no contábamos, de unas habilidades con las cuales usted y yo no sabíamos que las podíamos tener, es más, no las teníamos. Él en su inmensa misericordia nos permitió tenerlas. Y entonces usted y yo nos sentimos muy grandecitos y decidimos hacer nuestra vida independiente y empezar a malgastar.
y a mal administrar los dones que nuestro papá nos está dando. ¿Qué estamos haciendo con esos dones que tenemos de hablar de la palabra de Dios, de predicar de la palabra de Dios, de ministrar la palabra de Dios? ¿Dónde están los cantores con esas voces que Dios les ha regalado? ¿Estamos sentados o estamos sacándonos ampollas en el mundo? ¿Nos estamos desgastando las pocas sandalias con que el Padre nos mandó para afuera? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos administrando o mal administrando los dones que sabemos que Dios ya nos ha entregado en nuestras manos? Y que también sabemos de antemano que nosotros en el mundo no nos van a servir para nada. Para nada nos van a servir. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, haber hecho un curso de sanidad interior, eso sí que nos sirve para mucho. Nos sirve para aconsejar a los hermanos, nos sirve para escuchar, nos sirve para ponerlo en práctica en nuestra propia vida, nos sirve para mucho. ¿Para qué le sirve a usted laboralmente decir, poner en su currículo, en su hoja de vida, que usted tiene la certificación de un curso de sanidad interior? ¿Será que le van a dar el empleo? ¿Cómo no? ¿Qué estudios tiene usted? Seminario bíblico, 2 años de teología. Aquí en la iglesia nos sirve para mucho. En las manos de Dios, eso sirve para mucho. ¿De qué le sirve si usted manda su hoja de vida a una oficina y dice que usted ha estudiado eso, que se ha desgastado toda su vida en eso? Ya me ha pasado. Se los digo por la experiencia. Eso no sirve en el mundo. ¿Para qué? Al mundo no le sirve. Entonces, ¿usted y yo qué hacemos por allá? Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Yo me llevo varios meses preguntándome ya, ¿y yo qué hago por aquí? Yo no soy de aquí, extraño a mi papá. Extraño mi casa. ¿Qué hacemos por allá sacándonos ampollas? Otra vez vuelvo y les digo, reflexionemos un poquito en eso. Reflexionemos un poquito, volvamos iglesia, incorporémonos, démonos cuenta de que no hay otro camino. Volvamos a la vida, porque de lo contrario, nosotros fuera de la casa de nuestro Padre, estamos muertos. El hijo pródigo estaba muerto y no lo sabía. Era muy feliz en la casa de su padre y tampoco lo sabía. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Somos muy felices en los brazos de nuestro papá, dejándonos consentir de él, hasta que nos dejamos seducir del mundo y nos damos de cuenta de que por allá no nos tratan tan bien. De que por allá no nos va tan bien. Y no hagamos que tengamos que volver a salir, porque eso es difícil. La historia del hijo pródigo narra que él se incorporó y volvió y se paró y reflexionó, y eso parece que fue así. Yo no creo que eso haya sido así de un día para otro. Eso tuvo su proceso. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, también tiene el proceso de dejar atrás el orgullo, de dejar atrás todos los problemas en los que nos hemos metido, de dejar atrás todas las deudas en las que nos hemos metido y mirar entonces a ver cómo podemos hacer para volver a la casa de papá. ¿Cómo vamos a arreglar los líos? ¿Cómo vamos a arreglar las consecuencias que tenemos encima? Eso da brega. Que no tengamos que volver tan maltratados, tan ampollados, tan desgastados, tan acabaditos, tan desmejoraditos como dice la gente. Es que esa persona sí está desmejoradita, tan desmejoraditos a la casa del papá. Porque estamos teniendo la oportunidad en este momento de estar muy tranquilos en los brazos y en la casa de nuestro Padre. Pero la iglesia queremos probar mundo y el mundo da muy duro. El mundo da muy duro. Yo les invito ahí que reflexionemos, que cerremos nuestros ojos y que le digamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, no me dejes irme de los brazos de la casa de mi Padre. No dejes que la falta de contentamiento, el orgullo me alejen de ti. No dejes que la codicia me aleje de la casa de mi Padre. Pídele ahí al Espíritu Santo que te ayude a
a poder estar en la presencia de Él todos los días. Y que ese deseo de hacer un montón de cosas en el mundo no nos aleje de la presencia de Él. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme